a seguir avanzando, no solo casas, también estamos bien pendientes de lo que pasa en los colegios, en los jardines infantiles. Desde el Ministerio de Educación se ha confirmado que hoy habrá una nueva suspensión total de clases, esta vez en 64 comunas del país, una medida que se ha ido reiterando lamentablemente debido a los daños provocados por el sistema frontal, el que ha afectado a muchos establecimientos educacionales. Vamos a conversar y profundizar sobre esto con la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia. Subsecretaria, muchísimas gracias por estar con nosotros y bienvenida. Buenos días. No sé si me escucha o yo no la escucho. Ahí sí, ahí tenía muteado. Buenos días. Buenos días, subsecretaria. A ver si podemos partir con el balance que tienen ustedes hasta ahora, que no sé si es definitivo, porque hoy día recién es el primer día en que han cesado las lluvias y esto se está, me imagino, monitoreando. Pero preliminarmente, ¿cuál es el balance que tienen en el Mineduc respecto de la afectación en establecimientos educacionales? Sí, bueno, ha sido un sistema frontal bastante fuerte, con alto impacto, la verdad, en distintas comunas. Como efectivamente tú decías, tenemos hoy día 63 comunas con suspensión de clases. En Santiago teníamos 6, pero finalmente son solo 5. Son Estación Central, voy a explicitarlo solamente para clarificar, ¿no? Ya. Estación Central, Paine, San José de Maipo, San Miguel y Tiltil. Ya. ¿Ya? Ayer, perdón, lo que pasa es que ayer fueron 11 aquí en la región metropolitana. ¿Eso significa que ayer gran parte de la suspensión o de esta decisión tuvo que ver con que había precipitaciones muy intensas y eso abordó más personas? Hoy día quienes quedan con esta suspensión de clases es a raíz de los daños, ¿o no? Exactamente. Mira, en una situación como esta, y hemos estado, la verdad, desde el viernes, cuando ya teníamos el anuncio, y el sábado monitoreando, en el fondo lo que ocurre es muy dinámico, la verdad, ¿no? Porque las escuelas van, en el fondo, en la medida que se va moviendo también el sistema frontal va variando. Hemos ido teniendo un movimiento también en la cantidad de escuelas afectadas. Ahora, cuando está ocurriendo la lluvia, como por ejemplo teníamos ayer en Santiago, hay un impacto fuerte también en los temas de movilidad, de acceso a los establecimientos educacionales. Por eso ayer teníamos más comunas con afectación y en el fondo más establecimientos con clases suspendidas, ¿no? Yeah. Hoy día tenemos ya un registro de las comunas suspendidas por un lado y por otro lado la afectación en los establecimientos educacionales. Yeah. Tenemos, Carla, un total de afectación al día de hoy de 524 establecimientos, de los cuales solamente 24 son daños que se llaman mayores, ¿no? No necesariamente quiere decir daños estructurales, quiero hacer una como precisión en eso. Daños mayores a veces tiene que ver, por ejemplo, con inundaciones en muchas salas de clase, inundaciones en los casinos. A veces ya sí pasa a daños estructurales. Lo que quiero separar, digamos, es que los 24 que tienen daños mayores no necesariamente implica que los 24 son daños estructurales, ¿no? Ya, no necesariamente significa que hay que optar, no sé, por escuelas modulares. Se pueden recuperar esos inmuebles. Ahora, me imagino que son los más difíciles, los que va a tomar más tiempo en que vuelvan a clases. En esas mismas instalaciones, al menos. Totalmente. Lo que pasa es que nosotros vamos teniendo siempre medidas de distinto, como complementarias, ¿no? Que van en paralelo. Medidas de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, súper concreto. Estuvimos el día lunes, el presidente nos ha encargado que estemos en terreno, que vayamos a estar con las comunidades a poder diagnosticar también ahí en como lo que está sucediendo, ¿no? Nosotros fuimos a Placilla el día lunes. No pudimos llegar a la escuela, la directora de la escuela tampoco pudo llegar, nuestros equipos se juntaron con la directora en San Fernando y luego nosotros tuvimos como un comité para analizar específicamente la situación de las escuelas en la comuna de Placilla, en el municipio, con el alcalde, estaba la senadora Alejandra Sepúlveda, estaba la ministra de Obras Públicas y en el fondo el Servicio Local de Educación, tanto el Servicio Local en la región como el director nacional con la persona de infraestructura. Y ahí lo que vimos es que para esa escuela, la escuela del sector Lo Moscoso, que es una zona que se ha inundado bastante y desde los dos lados, digamos. Entonces lo que vimos ahí es que en primer lugar tenemos que hacer medidas de limpieza, sanitización, secado, para que esa escuela pueda retornar a clases, ¿no? Y eso es de corto plazo. Ahora, de mediano plazo, hay que ver, poder de repente ubicar qué vamos a hacer con esa escuela, porque esa escuela está en una zona en que se va probablemente seguir inundando. Y esta es una reflexión que es muy importante que podamos tener, porque lo que nos ha mostrado
Bueno, tanto este frente de mal tiempo, este sistema frontal en realidad, este sistema frontal como el de junio, es que el agua tiene memoria y donde ha pasado el agua otras veces, donde han habido caudales, el agua retorna a esos espacios. Claro. Entonces tenemos que tener bien mucha como conciencia de dónde reubicar esos establecimientos en el caso que sea necesario. En el caso de Placilla, lo que hicimos fue que armamos una mesa de trabajo desde el Ministerio de Educación con el municipio. Este es un servicio, o sea, esta es una escuela que ya no depende del municipio, ahora depende del servicio local, pero el municipio también es muy importante el trabajo que ellos hacen ahí, ¿no? Entonces aquí va a haber un trabajo articulado entre el municipio, el servicio local, nosotros desde el Ministerio de Educación, estaba el gobernador también y el Ministerio de Obras Públicas, de modo tal de ubicar entre todos qué podemos hacer para en el fondo para evaluar la reubicación, qué terreno tendría que tener para la reubicación y tener medidas como por ejemplo podrían ser, por ejemplo, escuelas modulares en el tiempo mientras se hace la reubicación del establecimiento. Me parece súper relevante porque esto no se hace cargo solo de la emergencia, sino que de la proyección del aprendizaje y la prevención ante eventuales nuevos sistemas frontales. ¿Es la única escuela en estas condiciones o tenemos en otras comunas y en otras regiones también a lo mejor colegios, escuelas, jardines infantiles que pueden estar en zonas inundables, que eventualmente si vuelve un sistema de estas características se van a volver a inundar? Sí, bueno, nosotros hemos tenido en estos dos eventos, y yo te diría que en este de ahora más, hemos tenido muchas escuelas que en el fondo se han visto muy afectadas por salidas de ríos, salidas de caudales. Yo creo que esto es algo que vamos a tener que investigar más en profundidad para ver bien cómo el tema de, en el fondo, cómo evaluar los espacios en que están las escuelas, ¿no? Tenemos en este momento 23 que están con daños mayores. De esas 23 es la primera prioridad de evaluar. Ahora, eso no quiere decir, quiero ser súper clara en esto, porque los procesos de reubicación son procesos de mediano, más bien largo plazo. Sí. Eso no quiere decir que eso es lo único que vamos a hacer. Aquí lo central y lo primero, lo urgente, es que podamos recuperar el servicio educativo, ¿no? Pero en paralelo vamos a ir trabajando en esta medida de ir evaluando los establecimientos que sean necesarios reubicar, ¿no? Yeah. Y ahí también hace la reflexión, Carla, y las personas que nos escuchan. Bueno, estamos viviendo, lo comentaba el otro día, y me tocó estar en terreno también con ella, con la ministra Maitza Rojas, estuvimos en Ñuble. Y ahí conversábamos harto con la familia. Estuvimos en un albergue en Ñuble en que habían más de 100 personas, ¿no? Y nos decían, esto nunca había pasado así, nunca había llegado a esta zona las inundaciones. Entonces también hay una reflexión mayor también que hacer aquí respecto a elementos vinculados al cambio climático y a cómo en el fondo podemos, por un lado, tener formas de desarrollo que sean más sustentables y que nos permitan cuidar también nuestra relación con el medio ambiente, con nuestra relación en el fondo con los entornos, y en paralelo estas medidas en el fondo de poder reubicar y poder repensar cómo se construye las ciudades, ¿no? En un contexto de cambio climático como el que estamos, ¿no? Ya, bueno, ahí hay un desafío también desde el punto de vista de la educación, porque esto también pasa por tener más educación, por estar todos más preparados, más conscientes de lo que estamos viviendo, que pareciera ser parte como de una nueva normalidad, ¿no? Ya todos los expertos y todos los pronósticos lo dicen. Preocupa muchísimo, subsecretaria, la pérdida de clases, porque sabemos en el contexto que se da, esto a lo mejor es de fuerza mayor, pero se da en un contexto donde ya se perdió muchas clases por la pandemia, donde se han perdido clases por otras razones, donde hay un plan de recuperación para poder traer de vuelta a muchos niños al colegio que justo se está ejecutando. ¿Qué se va a hacer para que se pierda la menor cantidad de clases posible, sobre todo en el caso de los establecimientos más dañados? Sí, preocupa muchísimo preocupa muchísimo la suspensión de clases en primer lugar, Carla, y de hecho por eso nosotros lo que hemos hecho es que hemos evitado en el fondo suspensiones generalizadas. Hay algunos que han planteado por qué no se suspenden todas las regiones que están afectadas, por ejemplo, pero la verdad es que también en las regiones afectadas hay distintas realidades de acuerdo a distintas comunas y por lo tanto si es que hay algunas comunas que pueden sostener las clases presenciales y pueden sostener las clases, digamos, creemos que es importante hacerlo, ¿no? Ese es un primer criterio. Ahora, en segundo lugar, la suspensión de clases es con recuperación.
salvo casos excepcionales en que puedan haber ciertas como distinciones que se coordinan siempre con la Secretaría Regional Ministerial. Pero esta suspensión de clases son suspensiones de clases que luego se van a recuperar, porque nosotros tenemos aquí, bueno, un deber con velar por los espacios, por el fondo, los procesos educativos de los niños, niñas, jóvenes, ¿no? Entonces, esto se va a recuperar, salvo casos excepcionales y salvo los albergues. Los albergues, como de alguna manera, en el fondo están poniendo como al servicio de la comunidad las clases, sus establecimientos educacionales, y no pueden de alguna manera evitar, o en el fondo no hay una decisión de suspensión de clases, porque ellos están poniendo al servicio de la comunidad del albergue, ellos tienen la exención de la recuperación. Pero nosotros quisiéramos incentivar a que en el fondo puedan de todas maneras hacerse medidas de recuperación, medidas de alguna manera como de abordaje con las y los estudiantes. Ya, pero eso va a significar, perdón, que pasada la emergencia y a fin de año le sumemos días al calendario y en el fondo en diciembre los niños estén todavía en clases, o significa que en el transcurso de esperar, por ejemplo, en el caso de esos 24 establecimientos, que el colegio sea rehabilitado, se va a apoyar ese proceso educativo. En la pandemia se hizo vía online, en muchos lugares fue muy difícil porque no estaban las condiciones, tenemos aquí una afectación también importante de zonas rurales, entonces me imagino que a lo mejor las clases online se dificultan, pero no sé, trasladarlos a otro lugar, tener guías educativas, algo en el transcurso, o ya uno piensa que se va a recuperar clases a fin de año, o va a haber menos vacaciones de septiembre, no sé. Hay de los dos escenarios. A ver, los establecimientos que tienen daños mayores y que no todos han suspendido clases. De hecho, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, de una escuela en la comuna de Puchuncaví, que no fue necesario suspender clases porque lo que hizo fue que reubicó a los niños en otros establecimientos, ¿no? De modo tal que esos niños no están perdiendo clases. Entonces, es bien, yo sé que uno quisiera quizás como respuestas totales iguales para todos, pero la verdad es que nuestro país es un país, amplio, que tiene distintas realidades, entonces aquí hay diversidad. Por otro lado, hay algunos establecimientos que efectivamente van a recuperar en el calendario a fin del año escolar. Nosotros, por regulación, tenemos incluso hasta el 15 de enero para poder recuperar clases en casos excepcionales. Sabemos que eso tiene un impacto en otras líneas y por lo tanto es importante irlo coordinando, pero también en el fondo la idea es poder, desde los establecimientos y desde el trabajo en el sostenedor, cada sostenedor va coordinando además con la Seremía, con la Secretaría Regional Ministerial, que es quien aprueba los planes de recuperación. Entonces, en esos planes de recuperación hay variedad de estructura en términos de cómo organizarlo, porque también tiene que ver, y en esto, Carla, hay que ser como bien respetuoso con eso, como con los distintos contextos. Hay contextos en los que es más fácil, por ejemplo, organizarlo para que sea no sé, en un horario extraordinario. Hay otros contextos en que eso es más complicado y por lo tanto se prefiere dejar a final de año, después de diciembre en el fondo, se dejan esos días de recuperación. Ya, porque además y en todo caso... Sí. No, que le iba a decir... Una idea importante. Sí. Es que en todo caso es necesario ir abordando la recuperación. Ahora, también el trabajo que se hace con las comunidades educativas que se han visto afectadas por estos procesos de inundación, de tener que evacuar sus casas. Estos son procesos que también es necesario incorporar desde la perspectiva más pedagógica. Estuvimos hace 2 o 3 semanas en Coltauco también, en una escuela que en junio había sido muy inundada, y nos mostraban la forma en que se había trabajado desde la perspectiva más pedagógica con niños, niñas, jóvenes, ¿no? Conversando respecto a, por ejemplo, el rol que había tenido la comunidad en esos procesos, lo que habían aprendido, quién los había cuidado. Estos son también procesos que no podemos de alguna manera como querer dejar aparte del proceso formativo. Claro. Es muy importante que puedan ser parte de la reflexión en la escuela. Por eso le decía yo hace un rato que ahí la educación tiene un tremendo rol. Puede ser una herramienta incluso para superar el trauma en algunos casos, para saber qué hacer la próxima vez que suceda. Hay un montón de cosas para reflexionar. Ahora, pensaba mientras la escuchaba que aquí tenemos además una doble afectación. Me imagino que eso también cada comunidad y cada colegio lo toma en cuenta, porque habrá lugares donde el colegio se inundó, pero el resto de la comuna no tanto, o justo un colegio que está en una zona que es inundable y cuya comunidad no tiene tanta afectación. Pero en la mayoría de los casos, me imagino, se trata de colegios inundados con niños que en sus casas tienen casas que también se inundaron, o profesores o directores que también están atendiendo esta misma emergencia en su vida privada, ¿no? En su vida personal, en su casa. Sí. Doblemente difícil.
Totalmente de acuerdo, doblemente difícil. Ahora, o sea, a ver, es un tremendo desafío desde lo humano en primer lugar y creo que tenemos que hacer una pausa como para empatizar y acompañar ese dolor en lo humano. ¿Ya? Es algo que, por ejemplo, en el albergue el otro día en Ñuble, estuvimos en la región de Ñuble, en Ñiquén, y ahí en el albergue conversábamos harto y las familias van contando y es importante, yo creo, como hacer esa pausa para contactar desde lo humano y cómo lo incorporamos. Y en los establecimientos educacionales, además, ahí se produce un espacio como de desarrollo de comunidad, porque también todos de alguna manera comparten lo que vivieron y comparten ese trauma, comparten también en esta escuela que te comentaba de Coltauco, es un ejemplo, no quiero como generalizar, pero con el ejemplo en Coltauco, ellos habían trabajado desde la perspectiva de cuáles habían sido sus personas protectoras en el contexto de la emergencia. Y todos los niños habían hecho, era muy bonito, porque además lo tenían en un mural ahí en la sala de clases, todos los niños habían hecho como un dibujo de las personas que los habían protegido y de lo importante que era la comunidad para esa protección. Y los niños decían, habían compartido también la y los docentes, la y los asistentes de la educación. Entonces ellos decían que ahora podían empatizar distinto con sus profesores, con sus asistentes de la educación. Y creo que eso también, estamos viviendo una situación muy traumática, pero también el cómo vive una situación traumática nos ayuda a ir como también como configurando como como una sociedad que se acompaña un poco más, que se cuida, que en estas situaciones de dolor es capaz de vivirlo en comunidad, ¿no? Alejandra Arratia, subsecretaria de Educación, vamos a quedar súper atentos a todo lo que ocurra también en esta materia, en la forma en que se vayan restableciendo esos colegios, recuperando las clases en un momento que además ya tenía un desafío previo muy grande. Que le vaya muy bien y harto éxito en ese trabajo de recuperación. Muchísimas gracias. Un saludo para ti, Carla, y para todas las personas que nos escuchan. Mucho ánimo y fuerza para todos y todas. Gracias, un buen día, nos vemos.